podérsela pasar. Es una bendición realmente tener este Zoom porque lo podemos grabar y cuando deseamos lo podemos ver. Ok, entonces el día de hoy yo quería compartir con ustedes una palabra muy poderosa porque hace días que algunas de ustedes me estaban pidiendo que yo les pueda compartir sobre cómo se mueve el enemigo a través de la sangre, ¿no? Entonces, el día de hoy, estos días yo estuve un poquito así atacada, ¿no? Y y entonces el Señor me dijo, cada vez que yo estoy atacada, chicas, tengo que hablar en contra del enemigo, porque eso como que trae un rompimiento, ¿no? Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que recordar es cómo Dios es un Dios tridimensional, ¿no? Entonces Dios es un Dios que siempre se mueve de una forma trina, ¿no? Nosotros lo conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si yo lo estudio en Génesis 1, ¿no? Voy a ver que era Dios era el que hablaba. Ay, empezaron. Dios era el que hablaba, pero de ahí el Espíritu Santo era el que se movía, ¿cierto? Y tenemos también la presencia que hacía, ¿no? Entonces, tenemos al Dios que habla, ¿no? Dice que Dios hablaba y el verbo de Dios era su Hijo, ¿no? El Espíritu Santo se movía, pero era quien ejecutaba, ¿ok? Entonces, yo siempre voy a tener a ese Dios generacional, por ejemplo, ¿no? Voy a tener a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? ¿Por qué? O sea, él agarra y habla de 3 generaciones, no habla de 4 ni habla de 5, habla siempre de 3, porque el 3 como que se relaciona con Dios. Pero de la misma manera, el enemigo también se mueve de la misma forma que Dios, porque acuérdate que él es el imitador, ¿no? Y el usurpador. Entonces, él también se quiere mover en 3 atmósferas, ¿no? Entonces, yo lo puedo ver en la palabra, ¿no? En Juan 10:10, que es el que viene a robar, matar y a destruir. Ahí lo estoy viendo, ¿no? En esa faceta de 3. Pero también veo cómo él viene a atacar a la gente y lo ataca de 3 maneras, con pecado, con iniquidad y con rebelión, ¿no? Entonces, Éxodo 34 me habla también de las formas que él tiene de atacar, ¿no? Y entonces él ataca de esas maneras. Entonces, me acuerdo que hace unos días que yo estaba así, ¿no? Un poco fastidiada porque sentía los ataques del enemigo y justo tuve un sueño y en este sueño Dios me mostraba 3 ataques en simultáneo. Me mostraba un ataque, ¿ya? Que había sucedido décadas atrás. Entonces, estoy hablando de más de 10 años, ¿no? O estoy hablando más de 20 años. Pero también me mostró que había un ataque que tenía solamente unos pequeños años atrás. Y asimismo me mostraba un ataque del presente. Entonces, ahí es donde yo pude darme cuenta de los 3 ataques del enemigo. Cómo hay ataques de décadas, ¿no? Cómo hay ataques de años atrás, pero también hay ataques presentes, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que solamente estamos viviendo el presente y que el pasado, pues, ya fue totalmente borrado, y cosa que fue borrado por la sangre de Cristo. Pero el enemigo, o sea, va a ser insistente y va a querer insistir en lo mismo. Y si yo no estoy con las puertas totalmente cerradas, él va a ganar un acceso a tu vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo veía en estos días, como a raíz de la cuarentena, a raíz de las células virtuales o de los servicios virtuales, ¿no? Cómo nos habíamos enfriado, porque eso ha pasado. Tú, por ejemplo, antes ibas a la iglesia y no te distraía nada, pero estás aquí y de repente me estás escuchando y alguien entra a la habitación. Quizás tú no quieres, sabes, que nadie te interrumpa porque en este momento quieres conectarte, pero simplemente alguien viene, te interrumpe y te saca, ¿no? De lo que tú querías o de lo que tú, o sea, pretendías, ¿no? Tener en conexión.
Por ejemplo, a mí me pasa que justo en el horario de que el pastor empieza a predicar los domingos, mi mamá se le cruza todo y me saca, ¿no? De lo que yo quisiera estar conectada. Entonces, ¿y eso por qué? Porque el enemigo se mueve y él se mueve en atmósferas. Y una de las cosas es que si yo no preparo la atmósfera para mi célula, se va a mover cualquier cosa menos el Espíritu Santo. Por eso es que yo siempre tengo que empezar mi célula adorando, orando, ¿no? Quizás no solamente con ustedes, antes de ustedes yo preparo, ¿no? Pero, como te digo, muchas veces el hecho de estar en tu casa y no estar en la iglesia hace que se muevan cosas, ¿no? O simplemente te distraes con cualquier cosita, ¿no? Te entró un mensajito, antes me entró un mensajito, ¿no? Y inmediatamente los ojos como que se te mueven, aunque tú no quieras, porque es parte, ¿sabes qué? Del día a día, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere? El enemigo quiere atacar nuevamente. Lo que tú ya habías vencido, lo quiere volver a levantar. Entonces quiero que me acompañes a Mateo 12. Mateo 12, del 43 al 46. Me imagino que todos, una de las cosas que quiero pedirles siempre es que tengan una agenda, que tengan, bueno, como ustedes ya son líderes, siempre estén con una agenda, porque una de las cosas que he podido ver es que yo les explico muchas veces agendas y todo, y después me vuelven a preguntar lo mismo, y es ¿por qué? Porque no lo han estado apuntando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a Mateo. Mateo 12, del 43 al 46. Amén. Dice la palabra de Dios así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre vino a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, ¿no? Entonces yo puedo ver aquí 3 cosas, básicamente, ¿no? Número 1, que es un espíritu que quiere nuevamente volver. ¿Pero sobre qué? Sobre lo que está seco. ¿Sobre qué? Sobre lo que está en reposo. ¿Sobre qué? Sobre generaciones. O sea, si él, una de las cosas, si no te puede atacar a ti, empezará a atacar a tus hijos. Si no te puede atacar a ti, empezará a atacar a tus hijos espirituales. Te robará los hijos. Empezaste, ¿sabes qué? A crecer, a tener una célula, y de un momento a otro, tu célula. ¿Por qué? Porque hay algo que se movió y que te empieza a robar lo que tú ya habías establecido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este espíritu? Se mueve en ciclos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es un ciclo? Son círculos, ¿no? Un ciclo pueden ser temporadas largas, temporadas cortas, ¿no? Pero ese espíritu dice, nuevamente me voy a mover de tal manera, ¿no? Y quiero también que me acompañes a Salmo 91. El Salmo 91, si lo puedes abrir por ahí, voy a ir a Salmos 91, del versículo 5 al versículo 6. ¿Quién lo tiene ahí para que me lo pueda leer? Amén. A ver, Anita, léemelo por favor. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Entonces yo quiero que tú veas acá, ¿no?
que hay, vamos a ver, 4 géneros, ¿no? 4 géneros de espíritus que de alguna manera atacan. El primero dice que se llama terror nocturno. Si yo veo, la mayor parte de ataques son en la noche. Entonces dice, no temerás el terror nocturno. Quiere decir que hay espíritus que atacan de noche. Pero también dice, ni saeta que huele de día. ¿Y qué es esto? Son espíritus. Dice que esta palabra saeta es algo que te puede estar pasando en el día y dice que viene algo y que parte tu corazón. Viene algo y ¡pra! Que te hicieron de un momento a otro. Y yo he visto en la palabra que dice que muchos están con corazones divididos, muchos están con mentes divididas. Y eso que no hacía Jezabel, venía de frente, ¡prac! te partía el corazón, ¿no? Pero ahí yo puedo ver que son espíritus que trabajan de día. Ya hemos visto que hay unos de noche, hay otros de día. Y dice, ni pestilencia que camine en oscuridad. Esta palabra oscuridad quiere decir gente que está haciendo las cosas a ocultas. Esta palabra no necesariamente significa oscuridad de negro, de noche, sino oscuridad de hacer cosas y ponerlas en oculto, a pecado oculto, ¿no? De un estado, ¿no? De adversidad que pueden estar pasando. La palabra me dice de que había un día malo, ¿no? Me habla también de lo que es la ceguera nocturna, ¿no? Muchas personas están totalmente ciegas. Entonces hay diferentes tipos de oscuridad, ¿sí? Y por último me dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Y eso que me está hablando de mediodía. O sea, me está hablando que hay espíritus que atacan de noche, de día, a mediodía, ¿no? Cuando tú estás haciendo las cosas en oculto, sin decir nada, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos, pero lo que yo puedo ver acá es que el enemigo se mueve en tiempos definidos, en situaciones definidas, en estaciones definidas. ¿Por qué? Porque dice que él vuelve, ¿no? Como yo le decía la vez pasada a una de ustedes, él viene y empieza, así como nosotros vamos a evangelizar y a buscar a los que ya no están viniendo a la iglesia, él también. Él va y empieza a buscar, ahí dice, voy a volver nuevamente a ver si me liga de nuevo, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, me acuerdo cuando me atacaban los demonios en las últimas veces, yo pude escucharlos cuando ellos hablaban, ¿no? Y cada cierto tiempo él venía a atacarme, ¿no? Por ejemplo, al principio él me atacaba cada mes, ¿no? De ahí cada 2 meses, de ahí cada 3 meses, de ahí, ¿sabes qué? Cada 6, cada año, ¿no? Pero él siempre venía para ver si nuevamente me podía tomar. Y finalmente, la última vez que vino, yo escuché que su otro amigo, porque estaban de 2 los demonios, yo los podía ver, aunque no estaban en mi cuarto, yo podía ver que ellos estaban caminando juntos y caminaban de a 2 estos. Y entonces me acuerdo que el otro demonio lo llamó a y ahí es donde yo conocí el nombre del demonio que me estaba atacando, y le dijo, ya déjala, ¿no? Como diciendo, ya, ella ya está convertida, ya no vas a sacar nada. Pero sin embargo podía ver la persistencia de esos demonios, cosa que muchas veces nosotros no tenemos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos están siempre atacándonos y nos están atacando en tiempos. Hay algunos que atacan de día, hay otros que atacan de noche, hay otros que atacan medianoche, hay otros que atacan a las 3 de la mañana, hay otros que atacan, ¿sabes qué? A mediodía, como dice acá. Entonces, yo sé que ellos tienen tiempos y de acuerdo al espíritu son los ataques, ¿ok? Entonces ellos se mueven en situaciones, se mueven en tiempos, se mueven en estaciones, ¿no? Entonces yo puedo ver y estudiar que los mayores espíritus nefastos, malos, o sea, las más desgraciadas,
como dice la otra, ¿no? Las más desgraciadas han sido espíritus mujeres. ¿A quién tengo yo? ¿Cuáles han sido las peores? Las peores, Jezabel. Al punto que el profeta dijo, esa desgraciada. Imagínense, o sea, para que un profeta la llame así, o sea, imagínate qué tan mala era esa mujer, que en el Antiguo Testamento era una mujer, pero en el Nuevo Testamento se volvió un espíritu. Entonces, yo tengo a quién, tengo a Jezabel, ¿no? Tengo a Semiramis, ¿no? Que era pues todo lo que era la prostitución. Tengo, por ejemplo, a la reina del cielo, que es todo lo que es la idolatría, ¿no? Tengo luego a Lilith, ¿no? Que es todo lo que es el espíritu sexual. Luego a Herodías, ¿no? Que es la que mandó matar ¿cómo se llama? A Juan, el Bautista, que dijo que, ay, mande, que le traigan la cabeza. Imagínate, o sea, una mamá que le diga a la hija, ¿no? Oye, pídeme, el rey le dice, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres? No, tráeme la cabeza. ¿Te puedes imaginar lo mala que podía ser? Luego tengo a Talía, y así hay muchas en la Biblia, pero las peores de todas eran Jezabel y Lilith. Esas eran las peores. Y vamos a estudiar el día de hoy cómo ataca este espíritu, ¿no? En lo que son las batallas nocturnas. Varias de ustedes me pedían eso, ¿no? ¿Sabes qué, Marcia? Hay ataques que son nocturnos, no sé cómo poder lidiar con esto, ¿no? Entonces, vamos a estudiar ahora un poco de lo que son las batallas nocturnas, ¿no? Y cómo ataca el espíritu de Lilith, ¿no? Y no les voy a explicar quién es Lilith, porque eso se lo he explicado en otras células, ¿no? Y me imagino que lo tienen fresco, pero Lilith era un espíritu, ¿no? Que lo puedo encontrar en Isaías 34, me parece. Después les doy bien la cita, ahorita no lo tengo ahí. Bueno, dice que es una lechuza en nuestra Biblia, pero en el original sí habla sobre esta terminología, ¿no? Que es un espíritu netamente sexual, netamente sexual. Ella ataca a cualquier género, ¿no? Ella ataca en cualquier horario. Yo la he visto atacar medianoche, la he visto atacar mediodía, ¿no? Generalmente cuando ataca espíritus sexuales, lo ataca medianoche, ¿no? Ataca a cualquier edad, ¿no? Generalmente, ¿a quiénes ataca? Ataca a los que están, como veíamos, estos espíritus cíclicos, porque ella se mueve cíclicamente, ¿no? Ella ataca mucho a la gente que está en reposo, a la gente que está seca, y lo que se llama almas desérticas. ¿Por qué? Porque no tienen agua. No tienen agua, o sea, no leen la palabra. Pueden estar orando allá, oran en sus fuerzas, como veíamos la semana pasada, pero realmente no hay agua en ellos. No hay, ¿sabes qué? No hay espíritu. Yo puedo orar, pero ¿sabes qué? Puedo orar en mi alma desértica, pero no estoy orando en el espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la misión de este espíritu? ¿No? La misión de este espíritu es profanar lo santo. Por eso de frente lo que ella hace es ir a las áreas genitales. Ella se prende, ¿sabes qué? De las áreas genitales, tanto de la mujer como del varón. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los jóvenes? Los empieza a mover en todo lo que es masturbación.
¿Por qué? Porque ella lo que hace es que se roba la inocencia. ¿Y qué hace en los que son casados? En los que son casados, ella destruye todo lo que es las relaciones maritales. ¿De qué manera? Trayendo distanciamiento sexual. Y tú de repente me puedes decir, ¿y cómo? Oye, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Mira, muy fácil. Lo que ella hace es que muchas veces el hombre, ¿no? Por eso yo les decía hoy día que por favor no hayan niños ni nada. Muchas veces el hombre no satisface a la mujer. O simplemente ha habido un distanciamiento sexual, un acuerdo marital que no es el correcto. Entonces, en ese distanciamiento, ¿no? O quizás en eso que la mujer no ha sido satisfecha por el hombre, la mujer termina ya masturbándose. La mujer termina masturbándose porque ya él se satisfizo, ¿no? Pero ella no. Y no sabe esa mujer que lo que está haciendo es teniendo relaciones con un espíritu. Entonces, tú puedes, por ejemplo, ¿no? Masturbarte. Pero a la hora de la masturbación, si bien es cierto que tú lo haces sola, ¿ya? No estás sola. Hay un espíritu que está a tu lado. Y ese espíritu está bebiendo de todo lo que estás haciendo. Es lo más asqueroso que puede haber. Pero yo lo he vivido y lo he visto. Y he visto a ese espíritu como, ¿sabes qué? Se alimenta de toda esa basura. Y se alimenta, ¿sabe de qué? De la energía que tú estás usando en ese momento de esa masturbación. En el caso de la mujer que se puede haber masturbado. Entonces, este espíritu de Lilith, ¿no? Es el único espíritu en todos los demonios, ¿ya? Que tiene la capacidad, ¿no? De contaminar la sangre. Se le llama también, uno de los nombres de Lilith es la Dama Escarlata. ¿Por qué? Porque ella afecta la sangre. Ella odia los pactos, detesta los pactos, ¿no? Por eso es que ella ataca donde hay pacto. Por ejemplo, en una cama matrimonial hay pacto. Entonces ella detesta eso y va a hacer lo posible y lo imposible por separar a ese matrimonio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ataca este espíritu? Este espíritu ataca con abortos, porque hay derramamiento de sangre. Ella necesita sangre para, ¿sabes qué? Empoderarse. ¿Qué más? ¿Qué más hace este espíritu? Produce la esterilidad. ¿Por qué? Porque ella se coloca en los genitales. En los hombres produce que no tengan pues ¿cómo se llama? Que no sean fértiles. Y en las mujeres se coloca pues justo en estas áreas de acá para producir infertilidad. Entonces no es posible que haya pues, o sea, algo fértil, ¿no? Acuérdate que el enemigo siempre quiere destruir el fruto. Entonces ella es experta en todo lo que es la esterilidad. Como les dije, profana la inocencia. Entonces a ella le gusta mucho atacar, ¿no? A gente joven, a jovencitos, a jovencitas, ¿no? ¿A través de qué? Quizás de las amistades, quizás de la, ¿cómo se llama? De la pornografía, quizás de las fantasías, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Y ella, acuérdate que ella trabaja, ¿no? Con dos espíritus, tiene dos espíritus que son sus escuderos, ¿no?
Y esos espíritus, ¿ya?, que ella tiene, producen homosexualismo y lesbianismo. Entonces, ella lo que va a querer siempre, va a distorsionar para hacer que el jovencito se vuelva homosexual, la jovencita se vuelva lesbiana, ¿no? Entonces, trabaja con estos espíritus. Dice que estos espíritus se llaman autoridad y poder en el mundo de las tinieblas. Por eso es que yo siempre oro y le digo, Señor, tú me has dado autoridad y tú me has dado poder para vencer a toda estrategia, ¿ok? Entonces, ella trabaja con estos espíritus que les digo, ¿no? Trabaja con la luna, ¿no? Y es un espíritu bisexual. O sea, Lilith puede ser hombre o puede ser mujer. Por eso es que ataca con incubo o ataca con sucubo, ¿no? Uno es por encima, otro es por debajo, dependiendo si es hombre, dependiendo si es mujer. Pero también es un espíritu que es muy celosa. Entonces, como es muy celosa, impide que la gente pueda tener novios o te aleja del esposo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, toda mi vida he sido atacada por este espíritu. Así que lo conozco, pero de la A a la Z. Sé cómo ataca a los jóvenes. He podido, a través de mi vida, ¿no? Yo he podido ver cómo este espíritu atacaba. Y ¿sabes cuándo atacaba más fuerte? Cuando la gente era fértil. Por ejemplo, en mi época, donde yo sí tenía la menstruación, los ataques eran más fuertes. Pero cuando yo dejé de menstruar, ¿sabes qué? Los ataques prácticamente dejaron de venir. ¿Por qué? Porque ella busca donde hay sangre. Ella busca la fertilidad. ¿Para qué? Para ensuciar, para contaminar, ¿ok? Entonces, dice que en la Edad Media era muy, muy frecuente las relaciones sexuales entre los espíritus y los humanos. Entonces, para ellos hacían un montón de cosas y era lo más normal. Para nosotros no, pero que existe, sí existe, ¿ok? Entonces, como les decía, ¿cuál es el lenguaje? Así como el lenguaje del Espíritu Santo son los sueños, ¿no? El lenguaje de este espíritu son las fantasías, son los sueños eróticos. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido esos ataques a través de sueños eróticos. Ataques a través de qué, de fantasías, y sobre todo las chiquillas, porque cuando tú eres chiquilla, wow, ¿quién no sueña? Pues si tú eras la princesa, a ti siempre te dijeron que eras la princesa, entonces tú sueñas que viene el príncipe azul y te viene y te lleva, pero conforme vas creciendo, ese príncipe azul le va saliendo cositas, pues. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque esas fantasías que tú tienes y todo, ¿no? Se van degenerando porque van entrando espíritus. Por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado con mis hijos, con mis jóvenes, hasta con mis niños. Porque aún de niños yo tengo que estar supervisando qué tipo de espíritus les pueden estar atacando. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi sobrina. Mi sobrina tenía 1 año. ¿Cuánto gateaba? Ni siquiera podía caminar. ¿Cuánto es de gateo? ¿1 año puede ser? ¿Ustedes que han tenido hijos? ¿Sí? Ok, con 1 año ella se masturbaba. Con 1 año. Y sabíamos que era la casa, porque la casa donde nosotros vivíamos estaba plagada de espíritus. Pero ¿qué hacía el enemigo? Ya estaba contaminando la sangre. Porque ella trabaja a través de sangre. Por eso es muy necesario, y una de las cosas que Dios me enseñaba sobre la fantasía, ¿por qué es importante, ¿no?, tener mucho cuidado en las fantasías? Porque en la fantasía tú puedes hacer visible lo que no existe, porque es la antítesis de la fe. Y no solamente eso, sino que en una fantasía tú involucras la emoción.
y la emoción empieza a crear algo en el mundo espiritual. Por eso tengo que tener mucho cuidado antes de dormir. Antes de dormir, yo tengo que aprender a descontaminarme. Porque, ¿sabes qué? Pude estar viendo cualquier cosa. Estamos llenas de información. Nos llega información por todas partes. Y de repente yo no te digo que tú vas a ver un programa sexual, pero quizás, ¿sabes qué? Estabas cambiando la televisión y pasó algo. Y eso se quedó en tu retina. Y eso, ¿sabes qué? El enemigo lo empieza a torcer y lo empieza a trabajar. Entonces, como les decía, ¿a quiénes empieza a atacar? Ataca a los jóvenes, a las jovencitas y a los jóvenes, ¿no? ¿Desde qué? Desde su adolescencia. ¿Por qué? Porque quiere profanar la inocencia. Tú mira nomás las violaciones desde qué edad están empezando a darse en este tiempo. O sea, simplemente va de frente sobre la inocencia y de frente viene a contaminar la sangre. ¿Y por qué utiliza a los jóvenes? Porque los jóvenes están en plena ebullición. Dice que hay químicos sexuales que están recorriendo todo su ser, todo su cuerpo, ¿no? Entonces ella usa todo eso para poder trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá era fanático de la pornografía. Yo me acuerdo haber encontrado de niña, así, libros así de pornografía. Pero también me acuerdo, ya, que cuando ya él estaba mal, no estaba mal de morirse, sino que ya pues estaba viejito, ¿no? Y yo iba a su casa, encontraba a una mujer, estoy hablando en el espíritu, encontraba a una mujer en su cama que no me dejaba avanzar. Hasta que Dios me mostró, y yo agarraba y siempre ataba a Jezabel. Hasta que Dios me mostró y me dijo, no es Jezabel, es Lilith, y no te deja entrar a su casa. Y me acordaba que mi papá, la mujer que más le gustaba ¿cómo se llama? En las películas, era la Lily Monster. Y entonces Dios me dijo, porque esa era Lilith, por eso se llamaba Lily. Y así más o menos es la Lilith. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? El área de la masturbación, ya saben con quién estaban ustedes lidiando, ¿no? El no pagar el débito conyugal, como les estaba diciendo, ¿no? Es una deuda, escuchen, es una deuda en el mundo espiritual. Y esa deuda en el mundo espiritual te lo va a cobrar Lili. ¿Qué más hace? Como les decía, esterilidad. ¿Qué hace? Provoca abortos. Ella se alimenta de esa sangre. Ella se alimenta de esos abortos. Ella se alimenta, ella es la que produce las muertes de cuna. ¿Ok? Y todo eso son, ¿sabes qué? Espíritus nocturnos. Y otra de las cosas que hace es que provoca que haya matriarcados, mujeres dominantes. Las mujeres dominantes tienen problemas sexuales. ¿Sabes qué? Ya está confirmado que la mayoría de las mujeres dominantes acaban teniendo problemas sexuales. Entonces, como yo les decía, esta mujer, este espíritu, es el encargado de contaminar la sangre. A mí me contaminó la sangre. Tengo problemas de sangre porque me la contaminó, porque a mí me usó durante toda mi juventud. Por eso es que yo la saco así. Ya sé cómo actúa. Gracias a Dios, o sea, mi sangre, aunque está todavía contaminada, ¿no? No está al punto de otras enfermedades, pero sí sé que es el único espíritu que viene
Y la manera como ella contamina la sangre es a través del sexo. Entonces, la masturbación, la fornicación, el adulterio, el sexo con lo que quieras, ¿no? ¿Cómo se llama? El consolador, ¿qué más? La masturbación y todo eso es lo que está haciendo, contamina tu sangre. Es la puerta para contaminar la sangre, ¿no? Entonces, imagínate cuántas enfermedades sanguíneas puedes tú conocer. ¿Por qué? Porque pactaron tu sangre. No lo pactaste tú, la pactó alguien en tu pasado. Como yo les decía, hay espíritus, ¿no? Hay espíritus que van a venir a atacarte del pasado, ¿no? Hay otros de recientes y hay otros actuales. Entonces, hay cosas que aún no han sido rotas generacionalmente y que aún te están atacando. Y por eso es para ti tan difícil el poder tener un matrimonio sano, el poder tener hijos sanos, porque hay cosas que aún están latentes, espíritus familiares del pasado que quieren seguir cobrando pacto en tu presente. Entonces, yo veía, mira, problemas del ADN, leucemia, anemia, problemas sanguíneos de las arterias, de las venas, ¿no? De los pies hinchados, enfermedades psicosomáticas, los problemas de la presión, ¿no? La irrigación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la sangre habla. Y la sangre está hablando en tu territorio. ¿Cuál es tu territorio? Tu cuerpo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando a mí los demonios me tenían prisionera. Simplemente habían noches que yo no podía dormir. Era horrible. Por dentro, todo mi cuerpo por dentro me hervía la sangre. Me picaba la sangre me hervía, me sentía que me estaba quemando en el infierno. Tenía que agarrar, ¿saben qué? Las noches, traer vasijas de agua y meter todo mi cuerpo en agua, porque era horrible. ¿Ya? Mientras ustedes estaban, ¿sabes qué? Enamorando, teniendo hijos, ¿no? ¿Qué sé yo? Mi vida era así. Mi vida era, ¿sabes qué? Era como que me estaba quemando en el infierno. Yo no podía tener una vida normal porque los demonios estaban metidos dentro mío, porque habían legiones dentro mío, que yo, o sea, al tratar de ser libre, abrí puertas a más espíritus y a más espíritus y a más espíritus. Entonces, yo tengo que entender que la sangre habla. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, en una relación sexual, cuando tú tienes relaciones sexuales, ¿no? Con un hombre, él te pasa el ADN, pero dice que en el ADN lleva algo de sangre y eso entra a tu ADN, ¿no? Perdón, el semen de él lleva, ¿sabes? Y eso entra a tu ADN y dice que tu ADN es como un hélice que se abre así para recibir y para cerrar, ¿ok? Entonces tú tienes la relación, se abre, viene, entra y se cierra. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando tú, o sea, se supone que tú fuiste hecha para uno, pero tú empiezas a tener relaciones con uno y con otro y con otro, y esto se empieza a malograr. Y esto que se malogra se empieza a degenerar. ¿En qué? En enfermedades. Cáncer al útero, cáncer al seno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando vamos a imaginar el hombre, ¿ya? Vamos a imaginar que en un tiempo de tu vida tú tuviste un esposo y ese esposo te sacó la vuelta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede?
él depositó su sangre en otra mujer. Esa otra mujer, ¿ya? Dice que es tierra, porque nosotros hemos sido formadas de la tierra. Entonces dice que cuando Abel murió, ¿no? La sangre de Abel clamaba desde la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta persona, ¿ya? Pone su sangre en otra tierra que no eres tú, la sangre que depositó en esa tierra, que es otra mujer, va a empezar a clamar. Y cada cierto tiempo va a clamar. Porque acuérdense que es cíclico, ¿sí? Hemos visto que es cíclico. Y cada cierto tiempo va a clamar. Y cuando clame, ¿no? Este hombre va a tener necesidad nuevamente de adulterar. ¿Por qué? Porque esa sangre lo está llamando. Dice que la sangre clama y lo empieza a llamar. Y hay algo en él que se empieza, ¿sabes qué? A conectar con esa sangre que fue derramada. Porque él, ¿sabes qué? No redimió esa sangre. Esa sangre quedó ahí latente. Y si yo veo, por ejemplo, hay mucho derramamiento de sangre. ¿Y la sangre qué hace? La sangre empieza a clamar, venganza, venganza, venganza. ¿Por qué lo mataron? Por venganza. ¿Por qué lo mataron? Por venganza. Si tú ves, por ejemplo, donde ha habido lugares donde ha habido, ¿sabes qué? Derramamiento de sangre, son lugares donde hay los mayores asesinatos, accidentes y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esa sangre no ha sido redimida. Entonces la sangre necesita ser redimida. Si tú, o sea, si te plantaron sangre, tú tienes que renunciar a todas esas sangres de todos esos hombres que de alguna manera depositaron algo en ti. Entonces, porque si no, Lilith va a seguir atacando, como dijimos en el principio, ¿no? Va a buscar vamos un ratito acá, va a buscar a la casa que está ordenada, ¿sí? A la casa que está limpiecita, arregladita, como veíamos en Mateo 12, ¿no? Que dice, ¿no? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya, desocupada, barrida y adornada. Pero ¿sabes qué? Pero esa ya no es tu casa, ya son tus hijos que están, ¿sabes qué? Listos y dispuestos, tus hijos, tus nietos, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Trae otros 7 espíritus, ¿no? Y empieza a contaminar la nueva generación. ¿Se dan cuenta? Es que es tan, pero tan importante el que nosotros podamos identificar los pactos, los derramamientos de sangre, los tiempos, como les decía, ¿no? El tiempo en el cual el enemigo te viene a atacar. ¿En qué temporada? ¿Cuáles son los espíritus cíclicos que están viniendo nuevamente a querer venir sobre tu vida, a querer volver a edificar lo que tú ya renunciaste, lo que tú ya no quieres volver a levantar? Pero que si no lo haces tú, le va a atacar a la siguiente generación. Así que yo terminaba de hacer esto ayer y le decía, ya, me falta la última parte, ¿y ahora cómo voy a ministrar? Decía, ¿no? Y hoy en la mañana que me despierto, escucho la voz de Dios, y la voz de Dios me dice, ¿no? La sangre tiene poder. La sangre tiene poder. Y yo dije, no, ya te entendí. Necesitamos hacer una santa cena para poder renunciar a todo esto. Y yo te digo una cosa, y esto no se va a romper solamente con una santa cena. Esto no se va a romper solamente con una oración, porque aquí hay muchas cosas. Estamos hablando de pactos.
Estamos hablando, ¿sabes qué? De sangre que dejaron hombres en ti. Y eso no se va a romper solamente con una oración. Eso se va a romper con un ayuno. Pero no con cualquier ayuno. No con cualquier ayuno, sino con un ayuno verídico. Un ayuno donde realmente tú lo puedas hacer. No un ayuno que, ay, sí, ¿sabes qué? A las 12 ya como. O sea, eso no le va a hacer cosquilla al diablo, pues. Ese no es un sacrificio. O sea, tú realmente quieres romper algo, pues tienes que pagar un precio. Tú quieres romper algo que está atacando tu matrimonio, que está atacando a tus hijos, a tus nietos, pues tienes que hacer un sacrificio. Y no todos los sacrificios son dinero. A veces tu sacrificio es, ¿sabes qué? Como dice, es que esto ataca a las almas desérticas. Tienes que salir de ese desierto, de esa sequedad. Tienes que salir. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor los empiece a direccionar. ¿Qué es lo que deben de hacer en este tiempo? Yo solamente dejo ahí la palabra y que sea el Espíritu Santo el que los direccione. Amén. Ahora sí necesito, por favor, que me puedan escuchar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante tuyo, Señor. Atamos todo espíritu de Lilith, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, guiando a cada vida. Que seas tú enseñando y mostrando los pactos ancestrales que necesitan ser rotos, Padre. Las cadenas, Señor, de iniquidad, Señor, que están, Señor, atacando y agotando, Señor, a tus hijos. Hoy, Señor Padre, venimos, Señor, a romper los ataques cíclicos, Padre. Ataques, Señor, que han venido por décadas. Ataques que han venido por años atrás y ataques del presente, Padre. Hoy los ponemos, Señor, delante tuyo, Espíritu Santo, para que tú, Señor, nos puedas guiar, Espíritu Santo, para que tú, Señor, nos